Muy buenas tardes a todas, a todos. Hemos venido aquí a conmemorar este remoto suceso llamado Batalla de Centla. Y justo aquí, en frontera, porque de acuerdo con lo que sabemos hoy, por este río habrían desembarcado los españoles y el encuentro con los chontales de Tabasco terminaría en una ofensiva con muchos muertos. Estamos, pues, conmemorando el 5º centenario de la primera batalla de indígenas mexicanos frente a la Armada de Hernán Cortés. Es difícil precisar si este primer enfrentamiento armado ocurrió un 23 o 24 de marzo, pero varios investigadores creen que es muy aproximado en el tiempo que la rendición de los indígenas tabasqueños haya ocurrido el 25 de marzo, es decir, un día como hoy, pero de hace 500 años. Lo relevante, sin embargo, no es el día puntual, sino la profundidad de este acontecimiento. Como es de todos conocido, en 1521 cayó Tenochtitlán y México comenzó un largo periodo colonial de 300 años como virreinato de la Nueva España. Para ello, para reflexionar, es necesario que tomemos de la mano a la memoria y a quienes nos hablaron de esos hechos para comprender qué pasó, por qué y en qué terminó. El antiguo Cintla, escrito con S o con Z, era un territorio que estaba bajo el dominio de un cacique llamado Tabasco. De ahí que el nombre de este estado haya terminado castellanizado con el que todos le conocemos hoy, Tabasco. Cintla o Centla en náhuatl significa lugar del maíz maduro todavía unido a la mazorca. El dominio maya del señor indígena era fuerte y poderoso en toda la zona, también conocida como Potonchán, todo alrededor del río Grijalva. Por cierto, este nombre del río fue por Juan de Grijalva, quien ya había incursionado de manera previa en el territorio de Tabasco en 1518, siendo repelido por los pueblos originarios. Antes, del mismo modo, había fracasado en su intento de someter la vecina ciudad de Champotón, Francisco Fernández de Córdoba. Para 1519, Hernán Cortés vivía en Cuba a las órdenes de Diego Velázquez, gobernador de la isla. Sin embargo, ya tenía planes de dejar sus tierras de cultivo ahí para navegar más allá del Caribe. Pidió permiso para concretar futuras rutas comerciales, pero cuando advirtiera que podría haber un territorio más allá, y en efecto estaba nuestra América, la tierra firme, desobedeció a su mando y se adentró a tierras mexicanas con el claro propósito de explorar, poblar y conquistar. Llegó a nuestro país por Cozumel y siguió por la costa del Golfo de México hasta llegar a la desembocadura del río Grijalva, se estima hacia el 20 de marzo de 1519. Por el tamaño de sus bergantines, no le fue posible anclar, así que dejó tales navíos e incursionó con su pequeño ejército río arriba a bordo de barcos ligeros hasta desembarcar en el sitio denominado Punta de los Palmares, aquí. No hay evidencia arqueológica que nos permita ahora determinar en qué específico lugar Cortés y los tabasqueños se vieron cara a cara. Cortés venía de ser repelido por los pobladores de la ciudad de Champotón, así que es muy probable que a la brevedad los de Centla tuviesen noticia de que unos extranjeros intentaban tocar tierra y venían no en cayucos, sino en barcos que debieron parecerles diferentes y extraordinarios. Suponemos que su actitud sería beligerante a decir de la reacción que tuvieron los mayas de entonces. De la batalla de Centla tenemos poca información escrita porque los testigos que la narraron son un puñado. El principal es Bernal Díaz del Castillo, quien legó para siglos su monumental historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Hay también algunas referencias en la conocida como Carta de Veracruz de 1520 y en los memoriales de Andrés de Tapia, Fray Francisco de Aguilar y Bernardino Vázquez de Tapia. No testigos, pero sí contemporáneos a los hechos, otros pocos, sumados a otros historiadores y cronistas como Antonio de Herrera, Francisco López de Gómara,
Jobio y más. Pues bien, aquí los hechos que ocurrieron en un resumen. Los soldados y ayudantes de Hernán Cortés eran 400, otros dicen que 500 o hasta 570. Al llegar a Centla, hacia el 20 o 21 de marzo, y al percibir que sus naves no podían anclar por causa de los pantanos, Hernán Cortés envió a Alonso de Ávila con 100 soldados para observar y planear una estrategia de ataque desde tierra. El traductor del castellano al maya era Jerónimo de Aguilar, quien ya tenía algunos años viviendo en la región y sabía la lengua. Luego, la traductora sería Marina o la Malinche, como van a escuchar. Para legalizar el ataque que planeaba, Cortés levantó un acta encargada al escribano Diego de Godoy para dar fe de los hechos. Esto es importante porque la ley de aquel tiempo, practicada en Europa, era la de la guerra justa. De manera muy breve, les digo que consistía en hacer un llamamiento a la rendición y requerir la paz, o sea, el sometimiento. Si no se subordinaban los rebeldes, se establecía la culpa y así se justificaba pues una guerra justa con derecho a la indemnización. Algunos historiadores afirman que la reacción de los chontales fue inmediata. No le aceptaron nada a Aguilar y se embravecían más y más, amenazando con matar a todos los españoles si se atrevían a bajar de sus naves y atacar a su pueblo. Andrés de Tapia y Bernal Díaz, testigos de la Armada de Cortés, así lo escribieron. Según López de Gómora, estaban afirmados en 5 escuadrones de 8,000 soldados cada uno. Según Bernal, no eran 24, sino 12,000 guerreros. Francisco de Aguilar llegó a contar incluso 40,000. Así que Cortés decidió esperar y el 23 o 24 atacó la ciudad de Potonchán. La estrategia de guerra de los indígenas, narrada por Antonio de Solís, consistía en pintar su cara y su cuerpo a manera de parecer espantosos y hacer huir a sus adversarios. Si esto no lo lograban, seguían gritos al unísono, sin interrupción, que perturbaban a los enemigos. Díaz del Castillo añadió que además de los gritos, intimidaban tañendo trompetillas, tocando tambores, caracoles y atabalejos. Así que Cortés fue recibido en son de guerra y los mayas no aceptaron a los negociadores de Cortés. Como según la guerra justa no hubo rendición de manera verbal, el soldado español planeó el ataque. Según Antonio de Solís, Cortés dejó los 13 bergantines en el mar y a través de barcos pequeños, de bajeles, penetró en medio de los pantanos. Cuentan que tambaleándose en esas aguas, perdió un zapato y así guerreó descalzo de un pie. Mandó bajar de los barcos grandes unos escudos que resistían las flechas, porque los chontales tenían por arma principal el arco, los dardos y las piedras. Comenzó la batalla casi cuerpo a cuerpo. En medio de los pantanos y con aquel ardor beligerante, los chontales se aproximaron en sus canoas a los barquitos españoles. Las flechas eran lanzadas y los españoles las esquivaban si podían. Los españoles tenían en su contra el moverse entre los pantanos y esquivar una gran cantidad de manglares, además de la humedad y el calor tropical, mientras que los indígenas tenían en contra el uso de la pólvora y de las armas que emplearon los españoles, como los falconetes, arcabuces y ballestas, además de las espadas y los 13 o 15 caballos que habían traído de Cuba. Mientras este combate ocurría, Cortés había enviado a Alonso de Ávila a tomar la población que estaba a unos metros. Esta ciudad, según Antonio de Solís, se hallaba fortificada y era redonda. La muralla estaba hecha de troncos de árboles robustos, fijos en la tierra, pero tan apretados que servían para repeler las flechas en caso de agresión. Según Solís, a cada tanto tenían 2 a 3 garitas o castillejos, de manera que estrechaban el paso y servían para controlar las entradas y salidas. Flechas, varas y piedras, tiros de pólvora y cortes de espada en la infantería, solo protegidos por una cota de malla, se producían sin cesar hasta que, según López de Gómora, ya casi derrotados los españoles, apareció un tal Francisco Morla en un caballo rucio picado.
y arremetió contra los indígenas. Las fuerzas de caballería causaron tal impresión que se arredraron. Recuérdese que muchos españoles, no todos, portaban con su escudo y traje de caballero una armadura de acero que llegaba a pesar, si estaba completa cubriendo el cuerpo, unos 28 kilogramos. Ante aquella simbiosis de caballo, con un militar encima de él, jineteándolo, embravecido, muchos chontales huyeron espantados, según López de Gómara. Creían que caballo y caballero eran todo en uno, como los antiguos centauros. Aquí un fragmento de López de Gómara. Tornó entonces el de caballo por tercera vez e hizo huir los indios con daño y miedo, y los peones arremetieron a sí mismo, hiriendo y matando. A esta sazón llegó Cortés con los otros compañeros de caballo, harto de rodear y de pasar arroyos y montes que no había otra por todo aquello. Dijéronle lo que habían visto hacer a uno de a caballo, y preguntaron si era de su compañía, y como dijo que no, porque ninguno de ellos había podido venir antes, creyeron que era el apóstol Santiago, patrón de España. Entonces dijo Cortés: adelante, compañeros, que Dios es con nosotros y el glorioso San Pedro. Pero Bernal escribió lo siguiente en contra de la versión de López de Gómara: digo que todas nuestras obras y victorias son por mano de nuestro Señor Jesucristo, y que en la batalla había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo lo que la gran misericordia de nuestro Señor en todo nos ayudaba. Y pudiera ser que los que dice Gómara fueran los gloriosos apóstoles Señor Santiago o Señor San Pedro, y yo, como pecador, no fuese digno de verlo. Lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en un caballo castaño y venía juntamente con Cortés. Así las cosas. Andrés de Tapia mencionó al misterioso caballo, pero no conoció a su jinete ni atribuyó la embestida al apóstol Santiago. Tampoco Bernardino Vázquez de Tapia. Los indígenas de América no conocían a los caballos ni a los jinetes. Cortés advirtió la eficacia psicológica de animales con sus soldados, escopeteros y ballesteros y ordenó que los 13 o 15 animales que viajaban con él fuesen echados al frente con sus respectivos caballeros y lanzó el último de los ataques. Los mexicanos tampoco conocían la pólvora y este fue el segundo plan. Según Díaz del Castillo, Cortés mandó poner fuego a una lombarda, un cañón, que estaba cebada y la tronó. La pelota iba zumbando por los montes, que como era mediodía y hacía calma, llevaba gran ruido y los caciques se espantaron de oírla. Poco a poco, ante el horror y estupefacción de aquella imagen de los caballos bramando, y cuando cayó la bala, los chontales perdieron fuerza y los más huyeron. Los muertos del flanco español fueron pocos, 2 o 3 y unos 70 heridos. Del flanco tabasqueño habrían muerto 300 indios o 18, varían cifras, y cientos de heridos. Cortés tomó la ciudad amurallada y frente a su templo, según Bernal Díaz, desenvainó su espada y dijo: 3 cuchilladas en señal de posesión de un árbol grande que se dice ceiba. Este árbol estaba en la plaza de aquel gran patio y dijo que si alguna persona lo contradecía, que él lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada. Tras el encuentro armado, hacia el 25 de marzo de 1519, ya conquistado el territorio, la armada de Cortés nombró a esta villa Santa María de la Victoria. Todo parece indicar en la desembocadura del arroyo El Coco y un poco antes de la desembocadura para llegar a Centla. Entre los hechos relevantes que ocurrieron ese día que se pactó la rendición, está el hecho de que Taapsco obsequiara a Cortés a 20 nativas, entre las cuales estaba Malintzin, Marina en español, una mujer que se convertiría en el tiempo en su traductor del maya al náhuatl, la lengua de los mexicanos. Y con ella, por cierto, Hernán Cortés tuvo un hijo, Martín, que nació en 1523. Acérquese. En la guerra todo es posible. Así fue vencido el gobierno de Tabasco. En los 29 meses siguientes, Cortés seguiría avanzando hacia Tenochtitlán, logrando la adhesión de varias ciudades mayas o nahuas hasta lograr su caída el 14 de agosto de 1521.
Estamos a las puertas del 5º centenario de este acontecimiento. La derrota de los mexicanos implicó que nuestros ancestros fuesen gobernados por España durante 300 años. El 21 de septiembre de 2021, después de un largo periodo colonial, celebraremos ese bicentenario de la independencia y el surgimiento de la República Mexicana. Como pueden ver, recordar es indispensable para el presente. La libertad, igualdad y fraternidad no han sido producto de la nada o de ideologías viejas o retardatarias. Han sido 3 principios que han guiado nuestra vida independiente y también estamos en la antesala de ese gran acontecimiento, de 1821 a 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos.